Bienvenidos sean todos los cafetaleros a este nuevo episodio de su podcast favorito. ¿Cómo han estado esta semana? Cuéntenme, ¿qué tal ha estado todo? Pues el día de hoy les traigo una cosa sumamente necesaria para todos y es que el día de hoy vamos a hablar cómo procesar un poquito los sentimientos de una forma saludable y efectiva para todos. Eh, Básicamente quiero compartir con ustedes algunas estrategias y algunas formas de las que nosotros podemos utilizar para manejar de manera óptima, procesar y también gestionar y además una palabra muy clave que es aceptar los sentimientos, porque en ningún momento, como han escuchado de toda esta pequeña introducción, he dicho algo sobre eh, omitir, sobre transformar o sobre olvidar, porque, o inclusive comprender, porque los sentimientos no están para eso, los sentimientos son un poquito más extensos y bueno, no soy un profesional en el ámbito, pero ya saben que este podcast se trata de muchas cosas de las cuales no soy profesional. Soy un ingeniero de sistema, pero bueno, quizás un psicólogo sepa mucho más de esto, pero al grano, vamos al grano. Antes de comenzar con el episodio, recuerda que Cafetaleros Podcast es tu em, podcast favorito. Por esa razón, te quiero pedir que por favor te suscribas, le des like, compartas con tus amigos y compañeros. Y recuerden que pueden visitarnos o pueden escucharnos en las plataformas como YouTube, Apple Music o Amazon Music. No, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify son los plataformas por las cuales estamos disponibles. Y recuerda que dándome un like y suscribiéndote me ayudas muchísimo, ya que este es un proyecto personal que está hecho para todos ustedes. Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Por qué es importante procesar nuestras emociones? ¿Qué significa la palabra procesar? Procesar es una palabra que viene del procesamiento. No, procesar es una palabra muy interesante que debemos entender. Procesar se basa en básicamente gestionar de una forma, ya sea correcta o incorrecta, algún proceso o algún proceso, algunos pasos. En este caso son las emociones, los pasos. Entonces, cuando hacemos un procesamiento de nuestras emociones, podemos tener un mayor bienestar emocional y mejor relación a nosotros mismos para tener mejor relación con los demás y además de eso, eh, a tener decisiones eh, decisiones más personales, decisiones que sean más propias de lo que realmente queremos y de un sentimiento o emoción positivo en vez de uno negativo, como actuar desde el miedo o de la incertidumbre. Entonces, ¿cómo podemos hacer para procesar las emociones? Bueno, primero que todo es sumamente importante aceptar, sumamente importante aceptar y identificar que las emociones que sientes en este momento son por alguna razón o motivo. Cuando tú las aceptas, tú tienes que aceptar también el escenario de que muchas veces van a pasar o van a suceder cosas o escenarios de la vida donde vas a tener cosas que quizás no vayan a ser de tu agrado o no vayan a ser como tú lo esperabas. Pero ¿qué pasa? Son escenarios de la vida y son cosas que, más allá de eso, son cosas que se escapan de tu forma o de tu, ¿cómo se puede decir? De tu manera de hacer las cosas. O sea, son cosas que tú no puedes controlar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Como yo lo dije en el episodio de gestión de emociones, no, ese episodio no lo he sacado. Es el episodio de elige quién quieres ser. Siempre vas a tener un camino, siempre vas a tener un camino, el camino de
la víctima o el camino de la responsabilidad. Entonces, en este caso, tenemos que tomar responsabilidad por, no por las cosas que suceden, porque no todo el tiempo van a ser nuestra responsabilidad, pero es nuestra responsabilidad saber manejarlas. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, que caiga un meteorito el día de mañana no quiere decir, ah, no, mira, eso es mi culpa. No. O sea, ok, cayó el meteorito, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Será que soy una víctima o será que busco maneras de hacer otra cosa? Entonces, es importante hablar de no tratar de reprimir ni tampoco negarlas, ni tampoco huir de ellas, porque tarde o temprano eso va a crear una bomba emocional en ti donde cuando explote va a ser de una forma muy, muy, muy poco agradable. Entonces, por esa razón es importante sentarse contigo mismo o contigo misma o contigo misma, como te quieras definir, este, y pensar qué es lo que pasa, por qué me siento así, qué es lo que estoy haciendo, cuál es mi estado emocional, etcétera, etcétera, porque tienes que procesarlo, tienes que aceptarlo, tienes que entenderlo y tienes que seguir el camino, no puedes simplemente como tomar el riesgo de reprimirla o de negarla, porque claro, eso funciona, pero eso no va a funcionar por siempre. Y ese es el pequeño problema. En cambio, cuando tú las logras procesar, quizás tampoco sea por siempre de que ya la procesé, ya listo, chao. No, pero va a ser de una forma un poquito más comprensible para ti, para tus sentimientos, ya que tienes un mayor bienestar emocional al momento de aceptar las cosas. Ahora, pasamos con el siguiente punto, identificar las emociones. La importancia de reconocer y nombrar las emociones. Por ejemplo, es muy importante saber qué tipo de emociones te generan algunos estímulos internos o externos y obviamente saberlos como nombrar, pero no en el sentido de darle un nombre como tal, sino en el sentido de darle una etiqueta, ya sea positiva o negativa. ¿Por qué? Porque de esta manera te va a ayudar un poquito más a entender de que si tú estás haciendo algo, por ejemplo, yo estoy viendo noticias y bueno, estas noticias me generan una emoción negativa. Quiere decir que este, eso es uno de los generadores por los cuales yo me estoy sintiendo de esta manera. Entonces voy a dejar de hacer este tipo de actividades o quizás no lo voy a dejar de hacer, pero lo voy a posponer o hacer menos o tratar de procrastinarlo un poco más. Y además reconocer de que si tú estás haciendo otra actividad que te hace sentir bien, ya sea como por ejemplo eh, estar con tus amigos, jugar algún videojuego, leer, aprender algo, ver una película, ver una serie o algo así, tienes que aprender a identificar las emociones que te están generando, ya que eso te va a ayudar a ti a procesar mayormente las cosas que vayas a hacer y además ayudarte a tener una decisión un poquito más certera al momento de que tú vayas a hacer algo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo saber tú que vas a hacer alguna acción que te hace daño a hacer una acción que tú sabes que te hace bien. O sea, no es el mismo atractivo, pero esas son cosas que se tienen con un buen procesamiento de emociones. Y para tener un procesamiento de emociones, se lo repito de nuevo, deben eh, sentarse consigo mismo, pensar, irse a lo profundo de ustedes, porque las respuestas nunca van a estar afuera, como siempre se los digo. Todas las respuestas a todos sus problemas y todas las dudas y todas las cosas que tengan siempre van a estar aquí adentro, siempre, siempre. Entonces,
Por eso en vez de buscar algo externo, busquen algo interno, porque al final del día la única persona que va a estar con ustedes todo el tiempo y toda la vida, quieran o no, van a ser ustedes mismos. Así que eh, es es una cosa muy importante. Aquí tenemos unos ejercicios prácticos que les quiero compartir, que sería la rueda de emociones. Es una herramienta visual que te permite identificar diferentes emociones. Por ejemplo, esta rueda de emociones se trata literalmente en una rueda donde tú puedes escribir las emociones y visualizarlas, ya sea con imágenes, colores o incluso letras. Entonces, de esta manera, cuando tú sientas un tipo de emoción, lo puedes identificar con ese tipo de característica de color, letra o imagen. Otro ejercicio práctico es diario de emociones. Animar a las emociones a no quedarse en tu mente, sino quedarse en un papel. Por ejemplo, escribiendo las emociones y las cosas que sientes día a día puede ayudar a drenar las cosas que tienes en tu cabeza, porque de esta manera estás aliviando el pensamiento tan grande que has tenido en un papel. Y eso es muy cierto. Yo, yo como tal me gusta muchísimo escribir. Tengo tiempo que no lo hago, pero me gusta mucho, pero no escribir en una computadora ni en un teléfono. Que sin embargo, si eso es lo que tú tienes, o si es la manera que te funciona, perfecto. Pero cuando tú escribes a mano, es como, es como que básicamente estás uniendo tu mente con lo que escribes, porque tú estás escribiendo y estás escuchando realmente lo que está diciendo tu mente en ese momento. Por esa razón no vas a tener como que la oportunidad de seguir pensando y de seguir cayendo en estos aspectos y en estas cosas, sino que simplemente te vas a centrar en eso. Eh, Así que bueno, los dos primeros pasos, muy importante, aprender a procesar las emociones, no negarlas, no reprimirlas, aceptarlas, tomar unas decisiones más acertadas y recuerda que el hecho de que te arrepientas por una decisión que has tomado en cuanto a tus emociones, en este momento no quiere decir que esté mal, quiere decir que pues ya sabes que en el futuro cuando suceda alguna otra cosa o te sientas de la misma manera, pues ya sabes que ese tipo de acciones o ese tipo de decisiones no lo puedes hacer. Así que las decisiones más acertadas realmente son un poquito relativas porque eso depende más que todo de ti. ¿Ok? Así que no tengas miedo de tomar tus decisiones. Pero lo importante es no reprimir ni tampoco negar las emociones. Aceptarlas tal cual como son. ¿Vale? Eh, Identificarlas también. Identificarlas ya sea de una manera de escritura, de una manera visual o simplemente sea de una manera un poquito más enérgica. Por ejemplo, como es lo que a mí me gusta. Por ejemplo, cuando yo siento mucha energía haciendo alguna actividad, me encanta porque la energía es algo que tú no puedes como destruir ni tampoco puedes eh, como desaparecer, simplemente la puedes transformar. Entonces esa energía te ayuda muchísimo a hacer muchas cosas bueno, quizás en otro episodio hablaremos un poquito de eso. Pero bueno, pasamos al tercer punto. Aquí vamos a hablar un poquito de estrategias eh, para procesar las emociones. A ver, tenemos en el punto A la técnica de relajación y respiración profunda, meditación, yoga, entre otras. Por ejemplo, técnicas de relajación pues son un poquito básicas, son como la meditación, respiración profunda, etcétera, etcétera, pero aquí quiero ir un poquito más allá. ¿Por qué? Porque son técnicas de relajación un poquito cliché. Pero si a ti te relaja ver una serie, si a ti te relaja hablar, si a ti te relaja caminar, que es una actividad que creo que la mayoría de los hombres pues disfrutamos mucho, pues
también son cosas que puedes hacer, porque no todo el mundo le gusta como meditar o hacer yoga o hacer ese tipo de cosas. Entonces, siempre podemos tener la alternativa de hacer cosas que también nos gusten o nos desconecten, como por ejemplo jugar videojuegos. Siento que a mí, a mí me relaja, a veces no me relaja tanto, pero lo importante es que me desconecta. Y esa ahí donde está la clave. Me desconecta muchísimo en el sentido de que todo lo que pasa a mi alrededor realmente no me importa y solamente me importa lo que estoy haciendo en este momento. Así que bueno, técnicas de relajación, respiración profunda, yoga, etcétera, o alguna otra actividad que tú disfrutes o que te desconecte o que te haga sentir bien, ¿vale? Ahora, seguimos al punto B, expresión emocional. Hablar con alguien de confianza, escribir un diario, expresiones creativas como por ejemplo, realiza alguna actividad creativa ya sea de arte, música o de cualquier otra cosa que te llame la atención. Pues sí, aquí las emociones son muy claves porque generalmente cuando tenemos emociones tenemos mucha energía y es una energía que básicamente tiene un ámbito creativo porque si tú eres una persona que tiene como una energía negativa, pues quizás puedas hacer algo como, por ejemplo, no soy artista ni nada, pero vamos a suponer que soy un diseñador gráfico y estoy con energía negativa y bueno, puedo hacer un diseño todo oscuro y todo arrechísimo porque es lo que me gusta, no sé, algo así. Este, escribir un diario es muy bueno, como anteriormente se los mencioné, el escribir es un ejercicio demasiado bueno, pero escribir con la mano, con un lápiz o un bolígrafo o una pluma, como lo llamen en tu país, es muy necesario. Pero ahora, si te sirve de una manera electrónica, pues chévere. Pero para mí y para todos los cafetaleros les recomiendo siempre hacerlo a mano. Hablar con alguien de confianza también es muy importante eso, porque cuando tú hablas con alguien de confianza, una persona que no te juzga, una persona que no te va a tener ningún prejuicio por la cosa que tú estás diciendo, pues vas a ser una persona un poquito más emotivamente abierta y por esa razón vas a drenar tus emociones, porque muchas veces nosotros necesitamos procesar, obviamente, como procesar lo que dije hace un momento, ya no lo voy a repetir de nuevo, pero también necesitamos drenar. Y drenar se hace hablando, se hace expresándose. Por eso es que tenemos en el punto 3 la expresión creativa. Necesitas expresar lo que tú sientes, expresar lo que tú tienes. ¿Para qué? Para drenar. Por eso también cuando tú estás escribiendo, tú estás dejando plasmado todos esos sentimientos que tú tienes en tu cabeza de una manera escrita. Así que bueno, pasamos a el punto número C, que sería aceptar las emociones. Entender que las emociones son normales y pasajeras. Pues sí, esto es una cosa muy interesante, ya que las emociones son como, no sé, son como una galería de teléfono. O sea, tú tienes ahorita esta emoción y si tú pasas a la siguiente o a la anterior, vas a tener otra emoción. Ahora, tú eres el mismo o tú eres la persona que tiene la responsabilidad de quedarte ahí o no. ¿Por qué? Porque son totalmente pasajeras, así que no trates de intentar comprenderlas, no trates de intentar como profundizarlas, simplemente acéptalas. Y además, practica la autocompasión hacia ti mismo. Está bien también sentirte mal. Yo en mi caso soy una persona que soy muy duro, en especial conmigo mismo, porque bueno, soy mi proyecto más grande que tengo de vida, pero la autocompasión también es tratar de entender de que tú puedes equivocarte, de que está bien sentirse mal y que simplemente hay cosas que
van a salir totalmente de tus manos y que pues simplemente es el escenario que te pone la vida y no podemos hacer absolutamente nada con eso. Y bueno, pasamos al punto número D, que sería: cambia los pensamientos negativos, identifica y desafía los pensamientos negativos, reemplaza los pensamientos negativos con pensamientos más realistas desde el punto de que es lo que estás aprendiendo. No pienses en lo que estás perdiendo, no pienses en lo que estás dejando atrás, sino piensa en lo que puedes lograr, en la oportunidad que tienes, porque como bien ya lo dije, quizás en este momento estás de esta manera, vas a cambiar, pero también puedes ver la oportunidad que puedas tener desde ese ámbito. Y como último punto, buscar ayuda profesional. Cuando la autogestión no es suficiente, es importante buscar ayuda profesional con un terapeuta o un psicólogo de la profesión de salud mental. Pues sí, si tú te sientes que eres una persona que está atravesando un proceso donde todos estos puntos que he dicho o algunas cosas, como te sientes, no las puedes procesar de tu misma forma o por ti mismo o no te funciona o son muy grandes porque cada persona vive su sentimiento o su procesamiento de emociones de una manera totalmente única y distinta, pues buscar ayuda profesional está bien y es algo que no tienes que avergonzarte por eso porque es totalmente normal y es algo que la mayoría de las personas que tienen amor propio y que saben y se conocen hacen. Así que te recomiendo que lo hagas y bueno, créeme que eso te va a ayudar muchísimo porque todo esto que te estoy diciendo aquí, pues lo estoy diciendo por investigaciones previas que hice, pero un profesional obviamente sabrá cómo tocarte en los puntos necesarios que necesitas. Así que bueno, eh, este, ya hemos visto varios puntos, varias cosas. Por ejemplo, tuvimos la parte de procesar las emociones, identificarlas, vimos algunas estrategias de expresión emocional, aceptación, cambiar pensamiento, buscar ayuda profesional y todo eso. Así que en este momento lo que quiero decirles es que se permitan sentir, pero no permiten que esos sentimientos eh, los manejen, los lleven a hacer cosas que ustedes no realmente no quieren o que los lleven a actuar de una forma eh, sí, que realmente no quieren. Así que, bueno, para cerrar el episodio, aquí les tengo una frase que es la que quiero compartir con ustedes y es la siguiente. Recuerda que cada emoción es una oportunidad para crecer y conectar más profundamente contigo mismo. Abraza tus sentimientos y permítete sentir todo lo que eres. Eres único y perfecto. Así que bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado este episodio. Les deseo un excelente día, que les vaya muy bien. Y recuerden suscribirse, dejar su like, su comentario y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.